En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos hoy en el segundo domingo después de Epifanía y hemos escuchado el Evangelio de las bodas de Caná. En este Evangelio se describe también ya el principio de la manifestación de nuestro Señor, que para eso vino a la tierra, se hizo hombre, para hacerse conocer y hacer conocer su enseñanza, su ejemplo. Por eso, cuando Nuestra Señora vio que no tenían vino en estas bodas, sugiere a nuestro Señor de hacer algo, pero nuestro Señor dice, todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué quiere decir? Su hora era el momento en que Él debía comenzar a predicar, a enseñar, a manifestarse, porque en su vida privada, en su vida antes de que tuviera su vida pública, pues Él no hacía milagros, no hacía nada, parecía una persona ordinaria, pero su hora era en ese momento que Él debía comenzar a predicar, a enseñar, a hacerse conocer delante de todos, a hacer milagros, y por eso nuestro Señor, como que diciendo, todavía no ha llegado mi hora, ¿cómo es que voy a hacer este milagro? Pero Nuestra Señora, con mucha confianza, dice a los servidores que estaban ahí, simplemente les dice, hagan todo lo que Él les diga. Ella sabía que que Jesucristo iba a hacer ese milagro, o que iba a adelantar su hora por su intercesión de la Virgen María. Entonces, Él hizo este milagro público, el primer milagro que hizo públicamente, y ya comenzó a ser conocido, porque Él era era un enviado de Dios, porque el milagro es la señal, la marca de las personas que son enviadas por Dios. Y ahí está la distinción de muchos santos, ¿verdad?, que hacían milagros porque Dios quería que fuera eso como el distintivo para mostrar que era Dios, o que representaban a Dios, que era Dios que los enviaba, o que ellos lo representaban. Y no hay que confundirse con el prodigio, porque al fin de los tiempos va a haber, como dice las profecías de la Escritura, habrá muchas personas que serán emisarios de Satanás y que se presentarán incluso como enviados por Jesucristo, y que harán falsos milagros. A eso se le llama prodigios. Es que el demonio, como ángel, tiene poderes sobre la naturaleza, pero esos poderes como ángel, pues pueden aparecer milagros, pero no son milagros, porque es un poder sobre la natura limitado. Hay cosas que solo Dios puede hacer, porque eso depende de Dios, y hay cosas que los ángeles pueden hacer, pero son limitadas. Solo Dios puede resucitar un muerto. Los ángeles no pueden resucitar un muerto, a menos que Dios les diera ese poder, pero normalmente un ángel no tiene ese poder. Sobre todo los ángeles malos, pues no pueden resucitar a los muertos, pero pueden hacer cosas que nos dejan admirados. Por ejemplo, el demonio puede introducirse en el cuerpo de un muerto y hacerlo caminar, hacerlo hablar como si fuera un cuerpo vivo, pero no lo puede resucitar, es una apariencia. Así que el demonio puede hacer ciertos, ayudar, por ejemplo, una persona enferma, ayudarla en cierta manera a facilitarle la curación, ayudándole a que se cure más rápido, pero no puede curarla de una manera instantánea, porque eso solo Dios lo puede hacer, eso ya es milagro. Así como nuestro Señor hizo que el agua se transformara en vino,
pues eso es propio a Dios, porque solo Dios puede crear o puede transformar algo a ese punto de que de ser agua sea vino. O que una persona tiene, por ejemplo, que le falta un miembro de su cuerpo, o que tiene un miembro completamente destruido, un órgano, y en un instante se vuelve a reconstituir ese miembro o ese órgano. Eso ya es a nivel creativo, y solo Dios lo puede hacer. Un ángel no puede hacer eso. Como decía, los ángeles pueden actuar de una manera gradual, ayudando que una persona se cure, pero no es instantáneo, es gradual, puede llevar tiempo. Así que ahí se ve la diferencia entre el milagro y el prodigio. Entonces, hoy hay muchas personas que pretenden milagros, cosas que el demonio puede hacer. El demonio puede levantar una persona en el aire, hacerla volar. El demonio puede destruir algo, puede hacer cosas que son a nivel más bien físico, pero no tanto a nivel milagroso, ¿no? de un poder creador, recreador. Eso solo está en manos de Dios, en el poder de Dios. O incluso a veces Dios puede hacer esos milagros por medio de sus enviados, pero es Dios que les da ese poder. Por ejemplo, hay santos que han resucitado muertos, pero lo hacen por el poder de Dios. O sea, ahí está la diferencia. Entonces nuestro Señor aquí, cuando hace este milagro de Caná, pues nos muestra que Él es el enviado de Dios, porque Él no se manifestó a los judíos de una manera, Él lo hizo de una manera gradual. Él no se manifestó de una manera inmediata, haciéndoles comprender que Él era Dios. Él lo decía, pero de una manera un poco velada, para que los judíos poco a poco fueran comprendiendo. A la medida que eran dóciles a la gracia de Dios, iban a ir aceptando esta verdad. Pero en realidad siempre fueron rebeldes, y no quisieron aceptar a nuestro Señor a pesar de sus milagros. Entonces este milagro físico que nuestro Señor hizo es para mostrarnos que Él es el Mesías, el enviado de Dios, que Él es nuestro Dios, y que debemos escucharlo, ¿verdad? Escuchar su palabra. Y ese milagro Dios lo hace a un nivel espiritual en las almas, ¿verdad? Porque un alma que no tiene la gracia de Dios es como el agua, que no tiene sabor, que no tiene color, que no tiene valor. Así es un alma que no tiene la gracia, no vale delante de Dios. Esa alma no puede merecer la felicidad del paraíso, del cielo, no puede merecer de estar con Dios, porque esa alma no tiene un valor, es sobrenatural. ¿Y qué sucede cuando Dios, por medio de su iglesia, por medio de sus ministros, por ejemplo, santifica un alma por el bautismo, por los sacramentos? Entonces esa alma recibe la gracia, y la gracia hace que esa persona sea hija de Dios. Entonces esa alma, de ser como agua, que no tiene color, que no tiene sabor, que no tiene valor, se vuelve vino, y el vino por sí mismo pues tiene valor. Un vino no es, si compramos vino en algún lugar, vino de mesa, pues hay que pagarlo. Y hay vinos de más valor que otros, porque hay unos vinos que son de mayor valor, de mayor calidad. Así también hay almas que valen más delante de Dios, porque están más llenas de Dios, tienen un grado de gracia mayor. Y entonces no todos somos iguales, como hoy pretende este mundo liberal y democrático. No todas las almas son iguales delante de Dios. Solo Dios sabe
cuáles son más valiosas delante de Él, pero ese valor está dado por el grado de gracia, ¿verdad? Aquellas personas que tienen más fe, más virtudes, más caridad, son aquellas que tienen un mayor grado de gracia y que valen más delante de Dios. Pero hay que tener claro que es por la gracia de Dios que las almas son transformadas y adquieren ese valor sobrenatural. Que es un milagro, porque que un alma, una persona sea un hombre y bueno, sin dejar de ser hombre, pero pasa a ser hijo de Dios, pues es otro nivel muy diferente. No hay comparación entre un hombre y un hijo de Dios. Y llegar a ser hijos de Dios, pues nos da una dignidad muy grande. Y esta comparación del milagro de Caná, pues es muy, digamos, limitada, en el sentido de que lo que pasa en un alma es mucho mayor, mucho más importante, mucho más grande que un alma que se transforma y se vuelve hija de Dios. Entonces este milagro nuestro Señor vino a dárnoslo por los sacramentos. Y también este milagro también se le compara a la Eucaristía, ¿verdad? ¿Qué hace nuestro Señor? Cada vez que hay una misa, pues multiplica su presencia, ¿verdad? El pan se vuelve su cuerpo y el vino se vuelve su sangre. Entonces, esta milagro de Caná, pues también es símbolo, figura del milagro de la Eucaristía, que es un sacramento que transforma las almas y que las vuelve, las vuelve cada vez más, o cada vez un mejor vino. Cada vez que un alma se santifica, se puede decir que se vuelve un mejor vino, más agradable a Dios y más fino, más valioso. Así también nosotros debemos tener este deseo de participar a los medios que nuestro Señor nos dio para transformar nuestra alma, nuestra vida y crecer en la gracia. Pero ¿qué es lo que decía Lutero, que era el gran enemigo de la misa, de los sacramentos? Él decía que la Eucaristía pues no era más que un pan bendito, que el vino no era más que un vino bendito, pero que no era ni el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y esa herejía pues hizo que en su época él transformara la misa en una cena, porque él consideraba que la misa era una invención de la iglesia, de los hombres de iglesia, y que era algo malo, la misa católica, que el sacrificio de la misa, hablar del sacrificio de la misa, pues que era algo abominable, que era algo malísimo, y que había que volver simplemente a una especie de cena en la cual solo se recibía de una manera simbólica a nuestro Señor. Entonces, así como Dios está presente en todo lugar, Dios está presente en todo lugar de una manera por su omnipresencia. Así él pretendía, bueno, pues sí, Dios está en la hostia, pero de una manera como está en todo lugar, como está en un pan bendecido, como está en un vino que está bendecido. Ese era el concepto de Lutero. Y de ahí que él quiso que se suprimieran todos esos signos de adoración, los signos que manifiestan exteriormente nuestra adoración a la Eucaristía, que son, por ejemplo, la genuflexión, que son, por ejemplo, la comunión de rodillas, la comunión en la boca. Todos esos signos de respeto a la Eucaristía
Lutero lo suprimió. Porque Lutero sabía bien que suprimiendo esos signos de adoración se iba poco a poco a suprimir la fe. Porque en su tiempo, pues el pueblo sencillo, el pueblo de campesinos, de gente sencilla, no comprendía bien todas estas cuestiones teológicas y doctrinales de Lutero, pero Lutero introdujo la herejía por la práctica, por las actitudes, por la manera de vivir. Y esas actitudes fueron quitando la fe al pueblo alemán, que perdió la fe, no de una manera instantánea, sino poco a poco, porque él comenzó a que todo ese pueblo que no sabía bien o no entendía bien de cosas de teología, dijo, pues lo que vamos a hacer es quitarles ciertas signos, ciertas maneras de adorar la presencia real. Vamos a suprimir todo eso para que poco a poco esa gente pierda la fe en la presencia real, que pierda la fe en las verdades que él negaba, ¿verdad? Las verdades de la fe. Y lo consiguió, porque poco a poco esos países se volvieron protestantes, lo que hoy llamamos protestantes, ¿verdad? Pero mucha gente en ese momento se fue bebiendo la herejía de una manera práctica. No es que hayan aceptado luego estos errores, porque tal vez no pensaban en esas cosas, y más o menos con esas astucias, esos engaños, Lutero consiguió erradicar la fe en el sacrificio de la misa y la fe en la presencia de la Eucaristía. Entonces la herejía se introdujo en todo el norte de Europa. Curiosamente, las reformas que fueron introducidas en el Concilio Vaticano II son prácticamente lo mismo. Lo mismo que hizo Lutero se volvió a hacer. Pero esta vez diciendo, no, nosotros no queremos negar la presencia real, nosotros no queremos negar el sacrificio de la misa, pero sí queremos introducir una manera más democrática, una manera que no moleste mucho a nuestros hermanos, que hermanos separados, que eran los protestantes, y que les molestaba a los hermanos, a los falsos hermanos, estos protestantes, era justamente nuestra fe en la presencia real. Entonces les molestaba que los católicos adoraran la hostia, que los católicos manifestaran su fe en el sacrificio de la misa. Entonces se introdujeron estas cosas, ceremonias, prácticas, que poco a poco debilitan la fe. Gradualmente hacen que las personas, porque ya no lo manifiestan de una manera exterior, su adoración, su respeto, su fe en la presencia real, se suprime eso y entonces las personas comienzan a perder la fe. Porque si tú no vives como piensas, terminas pensando como vives. Ese adagio es muy verdadero y es lo que está pasando en la nueva iglesia conciliar, que ha hecho que pues se debilite la fe en la presencia real. De una manera mucho más astuta, los enemigos de Dios han introducido estas costumbres para negarlo poco a poco, y así de una manera gradual se está perdiendo la fe en la presencia real, en la misa como sacrificio. Para Lutero la misa era una cena, no era un sacrificio, y él tenía como un horror oír decir que la misa era un sacrificio. Entonces, ¿por qué en la misa nuestro Señor quiso tomar como materia de la misa pues el pan y el vino? Porque el vino simboliza la sangre de nuestro Señor. Es la sangre y la separación del cuerpo, ¿verdad?
que se hace por el sacrificio. Por eso se consagra primero el pan y después el vino, y para recordarnos que el vino es la renovación del sacrificio de nuestro Señor cuando se separó su sangre de su cuerpo. Fue cuando murió nuestro Señor. Así por eso se consagra el pan y después el vino, para que no olvidemos eso. Nuestro Señor lo hizo así. Entonces hoy simplemente para los protestantes, pues es simplemente una cuestión de comer, de platicar, de conversar entre las personas, y eso es una cena, ¿verdad? ¿Qué hace uno en una cena? Pues todos nos sentamos alrededor de una misma mesa y estamos mirándonos entre nosotros para platicar. Mientras que un sacrificio que se ofrece a Dios, el sacerdote está mirando hacia Dios, hacia la cruz, y está ofreciendo el sacrificio por los fieles. Por eso los fieles están detrás de él, como quien es representado por alguien delante de otra persona. ¿Y quién es esta persona? Pues es Dios. Los fieles están representados por el sacerdote que ofrece el sacrificio a Dios. Por eso no es que dé la espalda a los fieles, sino que simplemente está dando cara a Dios y está representando también la oración de los fieles hacia Dios. Entonces, la supresión de todas esas actitudes hace que se debilite la fe en el sacrificio de la misa, la fe en la presencia real, y así uno puede, por actitudes, por gestos, porque bien sabemos que la liturgia es una pedagogía. No solo es un acto de culto la liturgia, sino también es una pedagogía por la cual la Iglesia hace hacer a los fieles un acto y les hace comprender ese acto, les hace comprender qué están haciendo por gestos, muchas veces. También por lo que se dice en los textos de la liturgia, pero también las actitudes, sobre todo la gente sencilla, necesita también gestos, necesita cosas sensibles, y la Iglesia también por las cosas sensibles mantiene la fe en lo que es el sacrificio de la misa. Entonces la astucia de los enemigos de Dios fue suprimir todos estos gestos que manifiestan nuestra adoración, nuestra fe en la presencia real y en el sacrificio de la misa. Por eso hoy que en la Iglesia conciliar se ha pretendido, cuando se dio el indulto que dio el Papa Benedicto XVI, un indulto en el cual se pretendía dar permiso a la misa tradicional, como si la misa tradicional fuera algo tolerado y que no fuera la regla común. Por eso se dice la misa nueva hoy en la Iglesia moderna es la regla, y la misa tradicional necesita un indulto. Quiere decir que la misa tradicional está tolerada, no es la misa de la Iglesia actualmente. Entonces es un acto folclórico para aquellas personas para que no den problemas, para que no se exciten, para que no creen dificultades, pues les dan ese indulto para que se tranquilicen, pero no corresponde a la línea oficial y de la Iglesia actual. Entonces por eso ese indulto es un insulto finalmente a la misa tradicional. Nosotros no necesitamos indulto porque la misa tradicional siempre ha existido desde nuestro Señor. San Pío V no hizo más que codificarla, quiere decir que él retomó algo que existía en el pasado, lo puso más en orden, lo purificó de lo que se había añadido a lo largo de los siglos, pero él retomó la misa original. No hizo una nueva misa, como lo hizo Pablo VI, que hizo una misa que no tiene raíces en el pasado. Esta es una misa nueva, completamente, es otra misa. Así como se habla de la Iglesia conciliar, nunca se habló de la Iglesia históricamente
jamás se habló de la iglesia conciliar. Eso es algo nuevo. La iglesia siempre existió, pero nunca fue conciliar. Quiere decir que esa iglesia conciliar es una nueva iglesia, que salió, que tiene 60 años, tiene 50 años, pero no es apostólica. No es la iglesia tradicional. ¿Qué tradición? Quiere decir que ha sido transmitida desde los orígenes de la iglesia, desde la venida de nuestro Señor. Entonces, nosotros no podemos aceptar toda esa serie de imposturas que tienen su origen en la herejía protestante. Debemos atenernos a la misa católica, a la misa de los santos, la misa de los padres de la iglesia, la misa de todos los papas, la misa de todos los 2000 años de la iglesia. Esta es una misa que tiene sus orígenes apostólicos. Y también esos católicos que pretenden solo la misa, ciertamente la misa es un problema de primera importancia, pero no es la única verdad que ha sido puesta en duda después del Concilio Vaticano II. Así que no basta, aquellos católicos que han pedido la misa del indulto, no basta que tengan la misa para tener toda la fe, porque la misa es una de las verdades de la fe, pero no es la única verdad. Así que no es la única verdad de la fe que está cuestionada hoy, y por eso a algunas personas les basta que les den la misa, pero no se preocupan de los otros errores del Concilio Vaticano II. Entonces no basta que algunas personas tengan la misa del indulto. Ellos creen que ya tienen todo, pero no es verdad. Así que el combate por la fe es toda la fe, no solo una de las verdades de la fe. Y desgraciadamente en la Fraternidad San Pío X siempre se inculcó mucho, que es algo bueno, ¿verdad? La devoción a la Santa Misa, a la liturgia, es algo excelente, pero no es lo único. Y hay otras verdades que han sido cuestionadas por el Concilio Vaticano II y en las cuales no se insiste suficientemente delante de los fieles en la Fraternidad San Pío X, y eso está mal. Por eso, cuando se proponen acercamientos con Roma, pues solo se habla de que se tengan, sobre todo, no digo únicamente, pero se insiste mucho sobre la cuestión de la misa. Está bien la misa, pero hay otras verdades que también son cuestionadas. Entonces no basta la misa, no basta la liturgia. Se necesita toda la fe de la Iglesia, que debe ser defendida, y que debemos y eso implica la exclusión del error contrario. Cuando yo afirmo una verdad, por el hecho mismo tengo que negar lo que es contrario a esta verdad. Si yo afirmo que Jesucristo está en la Eucaristía, y yo por el hecho mismo tengo que negar la herejía protestante que dice que Jesús no está en la Eucaristía. Así que no basta que yo tenga la fe, tengo que negar y combatir los errores contrarios, y todos esos errores que están más o menos disimulados, algunos de una manera más explícita, otros menos, en los textos del Concilio Vaticano II. Así que aquellos que se dicen tradicionalistas, pero no, nada más quieren la misa, pero no quieren combatir todos los errores modernistas introducidos por el Concilio Vaticano II, pues están fallando en su fe. No digo que han perdido la fe, pero que no están defendiendo su fe como es debido. Y eso a la larga pues los va a conducir a una serie de equívocos y peligros. Así que tenemos que tener cuidado en combatir, no solo afirmar la misa, no solo afirmar las grandes verdades de la fe, sino también condenar los errores contrarios. Es lo que siempre hizo la Iglesia en todos los concilios. Siempre no solo se afirmó la verdad, también se condenó los errores contrarios. No basta
afirmar la verdad a veces, porque el hombre es capaz de decir que cree algo y vive de manera contraria. Es la incoherencia humana, y por eso se necesita que también se condene el error contrario. Esto es el espíritu de la Iglesia, y la Iglesia siempre lo hizo así. Así que si hoy quieren algunos tradicionalistas, entre comillas, estar con Roma y no atacar y no denunciar los errores del Concilio Vaticano II, pues están en un error. Y no se puede hacer algo parcial, ¿verdad? Nuestra fe o se toma toda o se deja toda. Así que si nosotros queremos ser católicos, tenemos que condenar todos los errores del Concilio Vaticano II, no solo algunos errores, sobre todo en la liturgia, sino también doctrinales en todo sentido. Entonces defendemos la misa, defendemos la herencia que nuestro Señor nos dejó. Está claro, por la misa las almas reciben la gracia, pero no se puede acceder a la misa si uno no tiene la fe. Una persona que va a misa y no tiene la fe no recibe la gracia. Así que no basta tener algunos sacramentos y decir, ya estoy bien. Si yo no tengo la fe, aún no me aprovecha ni siquiera la misa. Por eso la fe es anterior a la misa. La fe, creer en todas las verdades de nuestra fe, es anterior a la misa. Y no basta defender la misa, debemos defender toda la integralidad de nuestra fe católica, y ahí se ve que somos realmente católicos. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora, así como hizo por su intercesión, se hizo este milagro de Caná, que así pues ella por su intercesión transforme a las almas, primero teniendo la verdadera fe. Y cuando uno ya cree, uno puede recibir los sacramentos fructuosamente, porque sin la fe, aunque uno reciba los sacramentos, pues no le aprovechan, es como si no los recibiera. Entonces esa transformación de la fe es anterior a recibir los sacramentos, porque por ejemplo alguien, pongamos un adulto que que se convierte y que quiere hacerse católico y quiere ser bautizado, primero tiene que creer, y no puede recibir ni siquiera el bautismo si no cree. Quiere decir que la fe siempre es la primera cosa a tener si uno quiere ser católico. Entonces vamos a pedirle a la Santísima Virgen y a nuestro Señor que nos concedan la gracia de vivir este milagro de Caná en nuestras almas. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.